Bueno, ahí lo que hablaba la hermana Liliana de su nuera, me hacía pensar a mí cuando vi el motivo de oración, digo, ¿cuántas veces uno planea, ¿no?, las cosas y no sabemos si... Hoy nosotros nos levantamos o anoche nos acostamos con la idea de venir a la reunión y uno no sabe. ¿Cuándo fue? Hace 3 semanas, lo de Gustavo. Sí. Un hermano en Córdoba se acostó a la noche para levantarse el otro día para ir a trabajar, a la madrugada le dio una ACV. Quedó internado y le decían que por 6 meses, para la gloria de Dios, zafó de la ACV. Fue una ACV fuerte, pero no le afectó la parte de la movilidad del brazo izquierdo, del brazo y de la pierna izquierda, y le daban un tiempo. Eso fue un viernes. Para el jueves de la semana siguiente, más o menos, miércoles, jueves, le dieron el alta. O sea, ya está en la casa, no puede moverse, tiene que estar con eso, con la rehabilitación ambulatoria, pero ya estaba en la casa. Y ahí vino lo que a mí me hizo pensar, porque eso fue un jueves que le dieron el alta. El domingo fue a la iglesia. Lo tuvieron que llevar en silla de rueda porque le cuesta caminar. Y yo decía, wow, digo, primero porque no sabes si el otro día te levantas. Y otra, digo, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar del hermano? Porque a veces me pasó algo, me peleó con un vecino o lo que sea, y al otro día ya no tengo ganas de ir a la iglesia. O un hermano me dijo algo y ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Y este hermano que no se puede mover y ya a los 3 días estaba, le digo, wow, eso es la verdad que es un ejemplo para, por lo menos para mi vida lo es. Decir, a veces ponemos excusas, pero bueno, para la gloria de Dios. Así que, pero hay algo que es muy cierto también, antes de empezar con la palabra, es que todos pasamos por situaciones en la vida. Pero hay un versículo que me estuvo sonando mucho en este tiempo, es que el salmista David dice en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios, no el día de mañana, porque ese es un bueno allá en el cielo, aquí en la tierra. Quizás no va a suceder las cosas como uno quiere, pero él creía que la bondad de Dios la iba a ver acá en la tierra. Así que bueno, si estamos pasando por dificultades, creamos que vamos a ver la bondad de Dios acá en la tierra. Amén. Y para los que están pasando por dificultades, todos tenemos nuestras luchas a diario, hoy les traigo un desafío. Está en la palabra de Dios que nos desafía. Así que, para los que va bien la cosa, que están vieron como en esos tiempos de bonanza, como que es un poco más fácil. Es como, viste, cuando, no sé, te fuiste de vacaciones del Caribe y venís de allá, o te fue bien con un trabajo y estás lleno de plata, y viene alguien y dice, che, vos sabés que aquel dijo, bueno, déjala. Ahora cuando andás mal, cualquier cosita te afecta y ya te... Bueno, para los que están bien es un desafío, los que están muy bien. Y para los que andan ahí con las luchas, más desafío todavía, pero es algo que tenemos que realmente pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Vamos a hablar sobre el amor. Oye, pero el amor que viene de Dios, no el amor que se ve acá en el mundo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Acá dice la palabra en el versículo 7, amémonos unos a otros. Fíjense en que no es algo que es puntual, decir, bueno, anda, amalo, como decirle, anda, hacerle las compras y listo. Sino que amémonos significa, o dar a entender de que es algo continuo, que es perdurable en el tiempo. Entonces, el Señor acá nos dice, si el hermano es piola, si las cosas van bien, ámalo. ¿Dice así? No. Dice, amémonos unos a otros. Y a veces, fíjense, no sé si les pasa, pero hay hermanos que te llegan, pero hay otros que a veces, o con personas te pasa, también con los hermanos, que a veces como que no podés llegar, como que tenés, y a veces yo me siento de decir, ay Señor, tenés que ayudarme a mirarlo como vos lo mirás. Porque me pasaba que a veces un hermano como que era con una situación y que siempre estaba con lo mismo, y decía, bueno, al final no quiere salir, y era cierto, estaba dando vuelta porque no hacía caso, le decían, lee la palabra, busca más de Dios, y no era una cosa recurrente. Y uno decía, bueno, Dios como que sí, bueno, ya está, ya me cansó. Pero el Señor, ¿qué dice? No, dice, amalo. El Señor a mí me tuvo mucha paciencia. Desde que me predicaron hasta que yo me entregué al Señor pasaron 10 años. En todo ese tiempo me tuvo mucha paciencia. Dice, ¿quién soy yo para no tenerle paciencia
a un hermano. Y el Señor me pide amar. Si me cuesta mucho, es porque no me estoy acercando tanto al Padre. Porque dicen que el fruto no cae lejos del árbol, es así, ¿no? Hay un dicho. Eso quiere decir que si tenés un hijo, va a ser muy parecido a vos, no va a caer muy lejos la cosa. Cada uno tiene su carácter y lo demás, tiene su impronta cada hijo, ¿no? ¿Cierto, Michael? Estábamos hablando de eso recién. Pero generalmente se parece. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿a quién me voy a tener que parecer? A Dios. Si Dios ama a todo el mundo, ¿qué tengo que hacer yo si me parezco a Dios? Amar a todo el mundo. No significa que consienta las cosas que hacen, porque obviamente no lo vamos a hacer, pero soy hijo de Dios. Entonces, tengo que amar, porque la naturaleza de Dios es amor. Dice que Dios es amor. Y si yo soy hijo de Dios, he heredado o tengo que heredar ese amor que viene de Dios en mi vida. ¿Amén? Dice que siendo hijo de Dios tenemos que amarlo y nuestra meta, si nos cuesta, como yo decía con algunos hermanos, es clamarle, pedirle al Señor que me ayude a amarlo. Porque naturalmente no me va a salir. Por naturaleza amamos a cierta persona, pero no a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Entonces le tengo que pedir que me ayude a amarlo como Él. Él quiere que los ame. Y esto se tiene que dar en mi vida porque la primera característica del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, pero el amor está en primer lugar. Es más, la palabra de Dios dice que las palabras van a pasar, todas las cosas van a pasar, su palabra perdurará, pero lo más importante es el amor. ¿Amén? Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. ¿Hemos nacido nuevamente del Espíritu? ¿Hemos nacido? Amén. Hemos nacido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos amar. A todos. Aún a los que son más, entre comillas, difíciles de amar. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, si yo no estoy amando a las personas, no digo que no me cueste, porque a veces cuesta llegar a amar, pero si yo no tengo esa necesidad de amar a los demás, tengo que preguntarme, ¿he conocido a Dios? ¿He nacido de nuevo? Porque más allá de que me cueste o no, porque todos tenemos nuestros pros y nuestras contras, hay cosas que Dios por ahí como que más fáciles están en mi vida de ser sanadas, pero otras cuestan. Pero si yo soy de esas personas que no amo y no me interesa amar a los demás, me tengo que preguntar, ¿he realmente nacido de nuevo? Porque el que ha conocido a Dios, ama, y puede cumplir esto aunque le cueste. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como decía recién, si somos hijos de Dios, aunque nos cueste, vamos a tener la necesidad de amar a todos. Porque Dios ama a todo el mundo. Amén. Están medio callados hoy. Fíjense, si Dios es amor y yo soy su hijo, tengo que parecerme a Él. Y para esto debo amar. No puedo decir que amamos a Dios, sino, a alguien que no vemos que está, nosotros decimos está arriba Dios. Dios está en todos lados. Pero si no podemos decir que amamos a Dios, si no amo o no tolero al que está al lado mío. A veces decimos uno, sí, no le hacemos mal, pero lo ignoro. Eso no es una forma de amar. Es como que vos tenés 3 hijos en tu casa, a 2 lo abrazás, la pochulla y el otro dice, ahí está, le doy de comer, ya está. No, tenés que amar a todos. Y el Señor nos ama, como Él lo pide. Y fíjense, el amor es la expresión máxima de la gracia de Dios. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, un automóvil, algo así, a su Hijo. De esa manera ama Dios al mundo. Y el amor es la máxima expresión de la gracia de Dios. Porque aún, ya vamos a leer, porque aún cuando ni siquiera lo buscábamos, Él nos seguía amando y nos seguía buscando. Y así como el amor es la máxima expresión de la gracia, la falta de amor es la máxima expresión del pecado. Porque donde hay pecado, Dios no puede estar, porque Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si no hay amor en mi vida y no deseo amar a las personas, tengo que ver porque la gracia de Dios quizás no me alcanzó. Quizás estoy viniendo a la iglesia,
pero no tengo una relación de padre e hijo con el Señor. Eso tenemos que verlo. Y si veo que quiero amar y me cuesta, bueno, pidámosle al Señor. Para el Señor no hay imposibles, ¿o sí? Puede hacer muchas cosas. Aun cuando veas que una persona hace algo malo o peca, aún así tenemos que amar. Fíjense, a veces nosotros tenemos algunas excusas. Ni siquiera me visitan. Vieron a veces que uno pasa por situaciones, ni siquiera me visitan. Y ahí me planto y digo, ya no me quiere. No, listo, me desligo. Aún así yo me tengo que preguntar, cuando alguien está en alguna necesidad, ¿yo lo visito? Yo creo que acá una vez lo conté. Allá en Villa Rumipal, de donde somos nosotros, en una época asumió un intendente y el secretario de gobierno se cansaba de que todo el mundo se venía a quejar, de que había pozo, de que esto, de que el otro. Agarró un día y puso un cartelito. Cuando venga a traer su queja, traiga su última boleta de impuesto paga. Dice que no vino casi nadie, porque todos demandamos, pero no cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, a veces el diablo te pones en tu corazón, dicen que te aman y qué sé yo, pero no te vienen a visitar. Entonces uno da vuelta a la pregunta, ¿yo visito cuando pasa algo? Ahí va a cambiar la perspectiva. Si no me ayudan cuando me estoy con alguna necesidad, ¿me ayudan? ¿Yo ayudo a los otros? Entonces los hermanos me decían, disculpa que te molestemos. Como decía Michael, ¿cuántas veces los han molestado a ustedes? ¿Alguna vez hay que cosechar lo que uno siembra o no? Entonces, bueno, quizás el Señor permitió que se rompa el auto para que ustedes vean de que el Señor está atento y también va a permitir que ustedes cosechen lo que han sembrado. Aún a veces podemos ayudar aunque no tengamos cosas. Podemos tener un poquito y Señor, tengo que ayudar. Multiplica esto como los panes y los peces. Para que podamos ayudar. Entre todos compartimos un poquito. A veces el diablo también te pone en el corazón, fíjate, estás acá, nadie te escribe, ni te mandan un mensajito de WhatsApp. Esta semana leí una frase muy linda. Si no te escriben, no te mandan mensajes de WhatsApp, el apóstol Pablo te dejó 13 cartas en la Biblia para que las leas. Y son cartas que vienen de parte de Dios. Así que si no te escriben por WhatsApp, dale gloria a Dios porque tenés más tiempo para leer esas cartas. O tendríamos que tener más tiempo para eso. Te vas a entretener. 13 cartas te van a llevar un montón de tiempo si realmente las lees meditando en la palabra del Señor. Si vos ves a un ser querido haciendo cosas malas, un hijo, alguien muy querido tuyo, ¿tu deseo es que sufra para que aprenda? Que le caiga un rayo, cosas, Aunque tenga que pagar las consecuencias, vos vas a querer lo mejor para esa persona, ¿o no? Vas a hacer hasta lo imposible para que esa persona se corrija, para que no se equivoque. Los que hemos tenido hijos, ¿cuántas veces hemos tenido? No meta el dedo en el enchufe, no meta. ¿Vos qué decís? Ojalá que meta los dedos en el enchufe para que aprenda. ¿Decimos eso? No. Entonces, no meta, y vamos y hacemos y lo que sea hasta que se dé cuenta. A veces lo va a meter y va a pagar las consecuencias. Pero bueno, de esa forma que nosotros hacemos por un hijo, que buscamos el bien, tratamos de evitarle el mal, lo mismo tendríamos que hacer por nuestros hermanos. Por cada uno de nuestros hermanos, y no solo por ellos, sino también por aquel que está a nuestro lado. Entonces, tenemos que procurar el bien para ellos. Esa es una forma de amar, o esa es la forma, por lo menos, que Dios nos enseña de amar. El problema es que el diablo sabe que eso va a traer buenas cosas para la iglesia, porque hay un salmo que dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso significa que hay amor. Y después sigue el salmo diciendo que ahí enviaré a Dios bendición y vida eterna. Cuando Dios envía a la iglesia bendición y vida eterna, tenemos una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte va a avanzar, va a predicar, va a buscar al perdido y el diablo lo sabe. Entonces trata de dividirnos, trata de poner estas cositas que dice, no te aman, yo no amo, y ahí nos divide. Y eso es también un carácter de los últimos tiempos, porque en Mateo 24, 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, hoy en día se ve mucho de eso. La gente, sobre todo de la pandemia para acá, como que eso es una característica que se muestra, y es que cada uno pelea por lo suyo. Porque vieron que la pandemia mucha gente la pasó difícil. Entonces, como así, bueno, yo por las dudas no, ayudo porque no hace que después me falte a mí, nos agarre otra pandemia. Están buscando inventar una pandemia nueva, ¿no? Bueno, el amor de muchos se enfriará.
Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, eso puede llegar a pasar en nuestras vidas. Si no tenemos una buena relación con Dios, el diablo se las va a ingeniar de una forma u otra para que nuestro amor sea puesto en el freezer espiritual. Entonces tenemos que tener una buena relación con Dios para que lo que es de Dios venga a mi vida. Y dice que Dios es amor. Yo siempre doy un ejemplo. Si vos te paras al lado del fuego para hacer un asado, ¿de qué te vas a llenar? ¿De olor a qué? Olor a humo. ¿Por qué? Porque estás cerca del fuego, el fuego larga humo. Si vos te pones cerca de Dios todos los días, te vas a impregnar del amor de Dios. Porque Dios en su esencia es amor y va a despedir eso. Y vos lo vas a agarrar. Así como te llenas de humo, te vas a llenar de amor. Entonces, tenemos que tener una buena relación con Dios para que realmente podamos cumplir esto de amarnos los unos para los otros. Si amamos, no nos quedamos con solo ver lo que está mal y movemos la cabeza. ¿Ustedes cómo están viendo la iglesia ahora? Yo veo una iglesia hasta la pandemia y una iglesia desde la pandemia para acá. En todos lados, ¿eh? Esta iglesia chica, iglesias grandes. ¿Ustedes cómo la ven? No quiere decir que no nos amemos. El tema es que a veces nos cuesta demostrarlo. Porque a veces estamos en tantas cosas que se nos han venido de encima que estamos muy distraídos. Pero cuando amamos no nos quedamos casi, bueno, ya está, nos quedamos como moviendo. No, cuando amamos, y aunque veamos cosas malas, vamos a decir como Isaías, que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que en este tiempo, si vemos cosas que no están bien o que se pueden mejorar en la iglesia, no me tengo que, bueno, a ver qué hace el pastor para que esto mejore. Sino, Señor, heme aquí, lléname de tu amor para que yo sea un instrumento de bendición. El amor es contagioso. Así como las cosas malas son contagiosas, el amor también es contagioso. Primeramente de parte de Dios. Y después uno puede dar un testimonio, un ejemplo a los demás para contagiar y que ese amor que viene de Dios se pueda vivir en la iglesia. ¿Amén? Cuesta a veces, va a costar un esfuercito, pero bien vale la recompensa. Si un hermano hace algo malo, lo amo sinceramente, sobre todo cuando me afecta a mí. Digo que al principio medio que te duele, ¿no? Te enoja, Puedes te hacer algo malo y vas y pateas un par de sapos por ahí y te enoja, pero después en un momento tenés que reflexionar y decir, Señor, ayúdame a bajar las revoluciones, ayúdame a calmarme, ayúdame a amarlo. Y ahí es donde uno dice, bueno, lo voy a amar cuando él vuelva y me pida perdón. Si no, que se las arregle solo. O voy a esperar a que yo vaya, arregle las cuentas, y cuando él me pida perdón después que yo vaya, lo voy a amar. ¿Sería así la actitud? Bueno, fíjense lo que dice. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando pasa una situación como esa, de que algún hermano me hace algo, lo primero que yo tendré que hacer es, si el hermano no me gana de mano y viene y me pide perdón, es ir y hablarlo solos. Y decirle, mira hermano, esto me afectó, esto hiciste. Quizás ni se dio cuenta el hermano. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta, ¿o no? El otro día estábamos con mi esposa, estábamos terminando de comer, y quería una manzana, creo. No me acuerdo. Bueno, la cuestión que yo estaba con una manzana, agarré un pedacito de manzana y me lo comí. Me dice, no me dejaste manzana. Y si no me dijiste que quería. Y bueno, pero me la comí y no me di cuenta. Y más, le había estado enseñando, fíjense lo que. A un hermano le había estado indicando de que tenés que ser más atento con tu esposa, digo, porque los hombres generalmente vieron cuando nos invitan a un asado o algo, si hay mujeres con chicos, ¿qué hacemos los hombres? Vamos, comemos, qué sé yo, y la mujer está renegando ahí para atender a los chicos, dale y come, y después come lo que puede. Yo le había estado enseñando eso, fui y me comí la manzana solo, ni presté atención si mi señora tenía manzana. Bueno, fíjese, a veces los hermanos, o nos hacemos cosas sin darnos cuenta, no fue de malo, de glotón que fui, nomás me lo comí y le pregunté si quería manzana. Bueno, entonces, ¿qué dice el Señor? Anda, habla con él solo y ahí arreglen las cosas. Si te oye, has ganado un hermano. El 16 dice, si no te escucha, busca 2 o 3. Y el 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando el amor de Dios no está en nuestra vida o nos descuidamos, en vez de ir a buscar al hermano
yo y él solo, mano a mano, no. Lo primero que hacemos lo publicamos en la iglesia, ¿o no? Vimos que hizo algo malo y venimos y se lo contamos a todos. Y después cuando las papas arden, vamos y tratamos de hablar con él solo. Siempre invertimos en la cosa. Entonces, cuando amamos, vamos a tener las riendas cortitas, no vamos a querer que la cosa se dispare. Ahí nomás hay que arreglarlo, hay que ir y buscar, obviamente orando primeramente, pidiéndole a Dios que me dé gracia para decir las cosas, porque yo le puedo decir las cosas, pero si lo digo en un mal tono, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, que la gracia de Dios esté sobre mi vida para que cuando tenga que decir las cosas como son, la diga con gracia, la diga con amor y con la intención de restaurar la vida del hermano. Eso se ve. Si el hermano no me quiere oír, ya es cosa de ella, pero yo en mi parte ya la cumplí. Amén. Una de las formas que más, como decía recién, lo primero que hacemos, vamos y lo decimos a toda la iglesia. Y esa es una de las armas que el diablo usa y que nos pone en la mano y que muchas veces no nos damos cuenta y usamos, y que es el chisme. Porque vamos y contamos, o con intención, ayúdame a orar por esto, y le largamos todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El amor de Dios me va a hacer soltar esa arma. El chisme no tiene que estar en mi vida. Y así como otras cosas, podemos usar un montón de armas para... Pero lo principal es, si amo a mi hermano, voy y busco restaurar la relación con él. Amén. Deseamos el bien, aunque se haya equivocado. Ya sea que venga el hermano o que yo vaya, y yo no puedo decir, bueno, si se arrepiente lo voy a amar, lo tengo que amar. Yo puedo ir, buscarlo, y decirle, mirá, me molestó esto, y decir, bueno, no importa, es mi forma de ser, es así, yo no creo que haya hecho mal, y te queda ahí, te deja. Bueno, fíjense, Dios a pesar de eso dice, Efesios 2, del 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿El Señor esperó que yo lo reciba en mi corazón, que me arrepienta de mis pecados para amarme? No, dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos amó antes aún de que nos arrepintiéramos. Entonces, si yo voy y le hablo con un hermano y él no se arrepiente de lo que hace y no me pide perdón, ¿tengo que dejar de amarlo? No. Tengo que aún en esa circunstancia amarlo. Aunque me cueste. Y me va a costar, porque cuando te hacen algo malo te va a costar. Y ahí es donde entra a jugar nuestra relación con Dios. Mientras mejor tenga relación con Dios, me va a doler lo que hizo. A Dios le dolió todo lo que pasa, a Dios le duele cada vez que peco, a Dios le duele cada vez que hago malo, a Dios le duele cuando nos atacamos entre nosotros, pero aún así nos sigue amando. Entonces, cuando un hermano nos ataca o hace algo, en vez de o hacerle el vacío o criticarlo o divulgar todo lo demás, ¿qué hago? Lo amo y le pido al Señor que me ayude a perdonarlo en mi corazón. No quiere decir que yo le vaya a palmear lo que está haciendo, porque si está mal y se lo voy a decir con gracia y con amor, se lo voy a decir, pero no voy a dejar de amarlo. En Juan 3:16, fíjense, volvemos a repetir lo mismo, de tal manera amó Dios al mundo porque Él no quiere que nadie se pierda, y eso incluye que está amando aún a los que están perdidos. Él no quiere que se pierdan, Él los ama, entregó a su Hijo Jesucristo aún sabiendo que había muchos que no lo iban a reconocer. Entonces, pero aún así los ama. A todos nos dio y les da la oportunidad de ser salvos, por su gran amor. Esto también nos lleva a reflexionar, no solo de amar a mis hermanos, sino también a todos, incluso a los pecadores. En el versículo 5 nos dice, nos amó aún
cuando no éramos hijos. Ahí cuando leímos en Efesios. Aun cuando no éramos hijos de Dios, nos seguía amando. Entonces, tenemos que amarnos como hermanos. Eso tendría que ser algo por consecuencia de haber recibido al Señor, pero también tenemos que amar a los que están perdidos. Y no es fácil a veces, porque traen sus cosas. Ahora, ¿cómo debemos amar? ¿Cuál es el capítulo o los versículos que hablan del amor? ¿En qué libro estás, de acuerdo? 1 Corintios 13. Y el versículo empieza con el versículo 4, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Ya con el primer versículo ya estoy, Señor, tenés que ayudarme porque no llego. No hace nada indebido, o sea, no se come la manzana sin preguntarle a la esposa si quiere, no busca lo suyo, no se irrita cuando te comen la manzana, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y acá viene: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿o no? Bueno, ¿cómo está mi amor? ¿Califica con todas estas características? ¿Todo lo sufro? O algunas cosas sí y otras ya corté por lo sano. ¿Todo lo cree? ¿Todo lo espera? ¿Ves algo malo, pero esperas que el amor de Dios sane esa situación? ¿Todo lo espera? Todo lo soporta. ¿Soportamos todo a veces o no? Bueno, tenemos que pedirle al Señor que 1 Corintios 13, estos versículos, se hagan carne en nuestras vidas. Amar a un hermano es desear lo mejor para él, o a otra persona, ¿no? Pero es desear lo mejor para él, aunque sea más bendecido que yo. Y esto saca de nuestras vidas la envidia. Porque a veces pasa algo bueno para el hermano y uno se queda mirando ahí y dice, no lo decimos, pero ¿por qué él sí, a mí no, Señor? Si yo no falto nunca, él sí, cada tanto se pega unos faltazos. Yo oro todos los días, yo hago esto todos los días y a él sí y a mí no. No. Cuando amamos, nos gozamos con el que se goza. O un hijo, por ejemplo, yo tengo mi hija y no sé, yo quise ser médico y apenas terminé de tener un dispensario. Y resulta que mi hija es una inminencia que viaja por el mundo y da conferencias. Y así, ¿por qué ella sí y a mí no? ¿Pensaríamos así de un hijo? No, estaríamos chocho. Gloria a Dios que mi hijo salió mejor que yo y espero que mi nieta sea mejor que mi hija. Bueno, con nuestros hermanos tendría que pasar lo mismo. A mí yo ando con el auto ahí que abro la puerta y se me cae y el otro ando con una Ferrari acá para allá. Bueno, gloria a Dios, por ahí va a ser un propósito de Dios. Tenemos que gozarnos con el que goza. Y cuando están tristes que lloran, lloramos con ellos, ponemos a la par. Ese es el amor de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder vivirlo así. Amar el perdido, acá nos vamos a enfocar un poquito más en el perdido, es compartir el Evangelio. Esa es una gran muestra de amor, porque si tenemos algo que sabemos que es bueno para nuestras vidas, lo tenemos que compartir con los demás. Entonces, amar al perdido es compartirle el Evangelio. No hay mayor amor que compartir las buenas nuevas. Pero muchas veces el primer paso no es llenarlo de versículos. Quizás el primer paso es sentarse a escucharlos y esperar que se desahoguen. Es como dice, vos le querés enseñar a un chico y tiene hambre. Está bien, enséñale todo lo que quieras, pero primero dale de comer, porque uno con hambre es difícil que aprenda. Por lo menos a mí me pasa. Yo me pongo a trabajar, me agarro hambre, tengo que comer algo, pues si no, no puedo trabajar con hambre. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar con una persona, a veces queremos ir y machacarle Biblia. Está bien, es importante la palabra de Dios, es lo que hay que darle. Pero muchas veces hay que esperar que ellos se desahoguen para que nosotros podamos después hablarle. Hay una canción que dice, creo que es la canción del desierto, que dice: es necesario que seamos vaciados para ser llenados de nuevo. Si a los hijos de Dios es necesario eso, cuánto más a la gente del mundo que viene cargada con un montón de situaciones. Entonces, tenemos que a veces pedirle la guía de Dios para saber cuándo hablar, cuándo callar o cuándo en silencio demostrar el amor de Dios. Ayudarlos con sus necesidades, no solo plata, a veces escucharlos. Mostrarle el amor en las pequeñas cosas. Ayer se juntaron acá un grupo de hermanas planeando hacer algo para el Día de la Madre e invitar a las chicas que están yendo, que llevan los chicos a la escuelita de los niños,
que no conocen al Señor. Hay algunas ahí que mi señora está en contacto con ellas, bueno, todas están en contacto. Pero fíjense, es bueno que nos pongamos las pilas con eso, porque quizás uno dice, bueno, le hablamos del Señor una 10 veces y no te escucha, pero falta que vos le des un souvenir que va a tocar su corazón, no sabes si con eso, o un abrazo. Pero lo importante es preparar algo como están haciendo para que ellas se sientan que son importantes. No para ustedes, o sí para ustedes, pero sobre todo para Dios. Que lo que ustedes están haciendo no es porque las quieren traer a la iglesia, sino porque ustedes les quieren mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que ellas también lo pueden recibir. Independiente de que el día de mañana estén en otra iglesia, lo importante es que estén, que entreguen su corazón al Señor. Entonces, tenemos que amarlo en eso, en pequeñas cositas. Estos días también hablamos que a veces el amor en el matrimonio no es solo pagar un viaje para acá, hacer cosas grandes, sino que tiene que ver con las pequeñas cositas que hacemos día a día. Porque a veces nos portamos re mal durante todo un año y después que queremos que con unas vacaciones se arregle todo. No, tiene que ser el día a día. Está bueno por el viaje y todas las cosas grandes que uno puede hacer, pero el día a día es ir y llevarle un tecito a la cama, que no se mal acostumbre. Ya mi señora está buscando a ver de qué se puede operar que no tenga que cocinar. Pues le ha gustado esto. Entonces, pero son pequeñas cositas, así el día a día que va ganando el corazón de una persona y que después quizás si se da lo grande o no, no importa, pero lo importante es que día a día vamos ganando el corazón de las personas. Así tenemos que ser con los que están perdidos. Que cuando me vean a mí, vean un amor sincero hacia los demás, que no los busco por un interés. Quizás el primer versículo que lean de la Biblia, que ya lo hemos dicho, sea mi vida, sea mi muestra de amor. Porque la gente hoy en día está cansada de palabras y de promesas que después no se cumplen. Fíjense, ahora nadie nos habla, pero vienen las campañas políticas y todos te prometen y te dicen que vamos a estar en el cielo y qué sé yo, y ahora se han olvidado, están peleando entre ellos y se olvidan de nosotros. La gente está cansada de palabras y de promesas, quiere hechos. Entonces, que en los hechos podamos demostrarle el amor de Dios. Después irán las palabras. Hay un pasaje muy lindo, el buen samaritano, ¿se acuerdan? Dice en Lucas 10, los que están anotando, los versículos 30 y 37. En Lucas 10, 30, dice, respondiendo Jesús dijo, le estaban preguntando quién era el prójimo, qué debíamos hacer, y Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, y acá Jesús lo resalta porque en esa época el samaritano para el pueblo de Israel era considerado como una persona de segunda, porque como habían sido llevados cautivos, había sido mezclada su sangre, ya eran judíos pero de segunda mano, entonces no estaban bien vistos. Pero acá el Señor resalta esto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite, vino, después, recuerdan, lo llevó al mesón, lo dejó que lo cuidaran y dijo, si queda debiendo algo, cuando yo vuelva te pagaré. Él se ocupó. Y fíjense, acá viene, primero pasa un sacerdote, que era en teoría el representante de Dios. ¿Tendría que haber hecho algo por la persona o no? No lo hizo. Después viene un levita, que también era un representante del Señor. No lo hizo. Vino un samaritano, que era un ciudadano de segunda, y tuvo misericordia. ¿Quién de ellos quedó aprobado delante del Señor? El samaritano. Bueno, entonces nosotros tenemos que estar así, estar atentos a las necesidades de las personas. Y no solo porque digan, porque vos sos de la iglesia, sino que lo que yo haga sea una muestra del amor de Dios. No importa que si voy a una iglesia grande, una iglesia chica, si soy levita o no soy levita, lo importante es que pueda mostrar el amor de Dios. Que así como este hombre tuvo misericordia, yo también lo pueda tener de las personas que viven a nuestro lado. ¿Sí? Hoy el Señor nos dice, ve tú y haz lo mismo. Porque Jesús cuando cierra la enseñanza Él le dijo, el que usó misericordia con él, le pregunta, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Y el intérprete de la ley le dice, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. Este es el desafío de hoy. La gente necesita misericordia y necesita amor en la calle. Y si hoy vamos a orar, ¿qué nos va a decir el Señor? Ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. Anda, vendale las heridas, atendelo, preocupate. Si no podés ayudarlo, ayuda a que llegue a un lugar donde lo puedan ayudar. Quizá una persona que está enferma, yo no soy médico, no le puedo curar. Entonces, ¿qué hago? Ayudo a que llegue al hospital. Hay gente que no llega al hospital porque no puede sacar un turno. Hay gente que no puede caminar. Me tocó con una vecina de mi suegra. No puede caminar, no puede moverse. Tenés que vos ir, aunque sea a las 5 de la mañana, si un hospital público, a hacer turno, sacarle un turno. Es una forma de mostrar el amor. Entonces el Señor nos dice, ve y haz lo mismo. Cuando estemos delante del Señor, estas personas no podrán decir, a mí nunca me hablaron. Sino decir, te mandamos a alguien que te habló, te mandé una muestra de mi amor, te mandé un montón de oportunidades. Que cada persona que vive a nuestro lado, nuestro prójimo, tenga la oportunidad de ver del amor de Dios a través de nuestras vidas. Ya sea mostrándole en actitudes o en hechos, y también a través de la predicación de la palabra. Sobre todo en eso, que si yo le muestro y no le hablo, no tiene sentido. Que si ya sea que le pueda hablar de una, o que primero le muestre, después le pueda hablar del amor de Dios. ¿Amén?